Mi esposo me contagió una ETS, y todavía juraba que yo era la infiel. Nunca pensé que una simple molestia física pudiera tener el poder de desmoronar todo lo que yo creía seguro en mi vida. Era algo tan leve, tan cotidiano, que lo pasé por alto, un ardor extraño, una incomodidad que iba y venía, un pequeño malestar que asocié con el estrés, con el calor o incluso con el jabón nuevo que había comprado. Soy de las que rara vez se alarma por algo así, tengo buena salud, siempre he sido cuidadosa. Pero cuando los días empezaron a pasar y esa sensación no solo persistía sino que empeoraba, una parte de mí empezó a preocuparse en silencio. Recuerdo que estaba en la ducha cuando por primera vez pensé, esto no es normal. Y esa noche, mientras Dylan dormía profundamente a mi lado, con esa respiración tranquila que siempre me había dado paz, yo me quedé mirando el techo sintiendo algo nuevo, una sospecha tan pequeña como incómoda. Al día siguiente pedí cita médica. No por miedo, sino por descarte. Tenía 31 años, un matrimonio de 6, una rutina estable. Nunca me imaginé que mi vida pudiera cambiar por una visita de rutina. La doctora era amable, joven, de esas que intentan no incomodarte, pero algo en su rostro cambió cuando regresé unos días después por los resultados. Tomó el folder, lo abrió lentamente, y luego me miró con esa mezcla entre profesionalismo y compasión que los médicos usan cuando tienen malas noticias. Tus resultados muestran una infección de transmisión sexual, dijo, con voz firme pero contenida. Concretamente, clamidia. No la entendí de inmediato. La palabra rebotó dentro de mi cabeza sin encontrar sentido. ¿Qué? No puede ser. Eso es imposible, balbuceé. Ella no perdió la calma. Es una infección bacteriana. Bastante común, y tratable con antibióticos. Pero lo importante es que tu pareja también debe tratarse. Si uno de los dos no lo hace, vuelve a contagiar al otro. La escuchaba, pero mi mente no lograba procesar. Todo se sentía distante, como si me estuviera hablando a través de un túnel. Yo, Olivia, la mujer fiel, la que nunca había engañado, estaba escuchando la palabra ETS en un consultorio. Ella continuó, sin apartar su mirada de mí. ¿Tienen una relación abierta? No, contesté casi ofendida. ¿Hay alguna posibilidad de infidelidad por parte de alguno de los dos? Y ahí fue donde mi garganta se cerró. No porque no supiera la respuesta, sino porque nunca me había permitido hacerme esa pregunta. Dylan y yo discutíamos, sí. Habíamos pasado por momentos difíciles. Pero jamás dudé de su fidelidad. Era un hombre de rutinas, meticuloso, tranquilo, o al menos eso siempre creí. Salí del consultorio con la receta en la mano y una sensación de vacío recorriéndome el pecho. El sol de la tarde me pareció insoportable, los sonidos de la calle eran ruido puro. Todo a mi alrededor seguía igual, pero yo sentía que el mundo había cambiado. Recuerdo que en el camino de regreso a casa solo pensaba en una cosa, tengo que hablar con él. Dylan estaba en la sala, viendo televisión como si el universo no se le acabara de caer encima a su esposa. Tenía una cerveza en la mano, los pies sobre la mesa, la camiseta arrugada. Una escena tan normal que dolía. ¿Qué te dijo el doctor? Preguntó sin despegar la vista de la pantalla. ¿Qué tengo clamidia? Bajó la botella de golpe, derramando parte del líquido sobre el sofá. Me miró confundido, con las cejas fruncidas. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Eso mismo pensé yo, respondí, intentando mantener la calma. El silencio que siguió fue tan espeso que pude escuchar mi propio pulso. ¿Y qué estás insinuando, Olivia? Dijo finalmente, con esa voz tensa que usaba cuando se sentía acorralado. No insinúo nada, solo te estoy diciendo lo que dijo la doctora, que esto se transmite sexualmente. Vi cómo la expresión de su rostro cambiaba. Pasó de la confusión al enojo en cuestión de segundos. ¿Me estás acusando de algo? Porque si es así, tal vez deberías revisarte a ti misma. Yo no soy el que llega tarde todos los días por reuniones y gimnasio. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. No por lo que dijo, sino porque fue demasiado rápido, demasiado automático. No era la respuesta de un hombre sorprendido o preocupado, era la de alguien que estaba totalmente a la defensiva. Me quedé en silencio. Él siguió hablando, intentando sonar ofendido,
pero no podía ocultar los temblores de sus manos ni la forma en que evitaba mi mirada. Yo te he sido fiel, Olivia. Siempre. Si tú tienes algo, no me vengas a culpar a mí. Esa noche, mientras dormía, lo observé desde el borde de la cama. Respiraba tranquilo, como si nada le pesara en la conciencia. Yo, en cambio, no pegué un ojo. Cada respiración suya me sonaba a mentira. Recordé las salidas, por trabajo, los mensajes borrados, las llamadas en voz baja desde el patio. Y de pronto, todo encajó. No necesitaba que lo confesara. Mi cuerpo ya había hablado por él. Esa madrugada, con las luces apagadas y el alma rota, supe la verdad: el hombre que amaba me había traicionado, y esa traición no solo había herido mi corazón, sino también mi salud. Actualización 1. Pasaron apenas 3 días desde aquella conversación en el sofá, pero a mí me parecieron meses. Dylan se comportaba como si nada hubiera pasado, como si la palabra clamidia no se hubiera pronunciado nunca entre nosotros. Se levantaba temprano, se duchaba, se ponía su perfume de siempre y salía con el mismo: vuelvo tarde, no me esperes despierta. Esa normalidad fingida era peor que cualquier discusión. Yo, en cambio, vivía en una especie de niebla. Cada movimiento mío era pesado, cada pensamiento volvía al mismo punto: ¿cómo puede seguir tan tranquilo? Empecé a observarlo sin querer. Su forma de revisar el celular, de apartarlo apenas sonaba un mensaje, de salir al balcón para hablar en voz baja. Todo lo que antes ignoraba empezó a parecerme sospechoso. Las noches eran las peores. Me acostaba a su lado, él dormía de inmediato, y yo me quedaba mirando el techo, contando las veces que respiraba, pensando en la ironía de tener que tomar un antibiótico por algo que ni siquiera hice. Había rabia, sí, pero también algo peor: asco. No solo hacia él, sino hacia mí misma. Como si su traición hubiera dejado una marca en mi piel. Al cuarto día, me atreví a preguntarle si había ido al médico. ¿Para qué?, me dijo encogiéndose de hombros. Porque la doctora dijo que ambos debemos tratarnos. Si no, vuelve. Ya tomé lo que me diste. No exageres. Mentía con descaro. Lo sabía. Ni siquiera recordaba el nombre del medicamento. Lo dijo con esa indiferencia que solo tiene quien no siente culpa. Fue entonces cuando entendí que su problema no era solo la infidelidad. Era su falta total de empatía. Su cuerpo podía contagiarme, su mentira podía enfermarme, pero él seguía actuando como si fuera yo quien debía disculparse. Esa noche, mientras él se duchaba, el teléfono vibró sobre la mesa del comedor. Fue instinto. No curiosidad. Instinto puro. La pantalla se encendió con un mensaje que me quitó el aire. A pesar de lo que pasó, no dejo de pensar en ti. Espero que te hayas cuidado, porque yo no tuve síntomas. Me quedé helada. Porque yo no tuve síntomas. La frase me retumbó como un disparo. Era suficiente. No solo me había engañado, sino que la otra mujer también sabía. Volví a dejar el teléfono donde estaba, con las manos frías, el corazón latiendo en las sienes. Cuando salió del baño, lo miré directamente. ¿Te has cuidado, Dylan?, le pregunté con una calma que me sorprendió. ¿De qué hablas ahora?, me respondió, sin entender el tono. De la mujer que te escribió. Dice que no tuvo síntomas. Se quedó inmóvil. Su rostro perdió el color. Ni siquiera intentó negarlo. ¿Qué viste?, fue lo único que alcanzó a decir. Vi la verdad, contesté. Y con eso me basta. No hubo gritos. No hubo drama. Fue un silencio tan denso que podía cortarse con una tijera. Se sentó, se frotó la cara con las manos y empezó a hablar rápido, nervioso, como quien intenta vaciar su culpa antes de que pese más, y explotó, con una estupidez. Fue un error, Olivia. Solo, no sé, me sentía confundido, tú estabas distante, y ella apareció. No quise hacerte daño. Te lo juro. Lo miré incrédula. ¿Confundido? ¿Eso justifica contagiarme una enfermedad? ¿Sabes lo que sentí cuando la doctora me preguntó si yo era infiel? No respondió.
bajó la mirada. Y en ese silencio, entendí que no había nada que rescatar. Lo peor, le dije, conteniendo el temblor en la voz, no fue que me traicionaras. Fue que cuando te dije que tenía una ETS, tu primera reacción fue culparme. Eso dice todo de ti. Intentó tocarme, pero retrocedí. No me toques, no otra vez. Esa noche durmió en el sofá. O fingió dormir. Yo me quedé en la habitación, mirando el techo, pensando en cada detalle de nuestra vida juntos. En los viajes, en las cenas, en las promesas. Todo se sentía falso ahora. Como si hubiera estado viviendo una historia escrita por otro. A la mañana siguiente, cuando se fue al trabajo, marqué el número que había visto en el mensaje. «¿Hola?», contestó una voz joven, algo ronca. «¿Sabías que él estaba casado?», pregunté directamente. Hubo un silencio breve. Luego una risa nerviosa. «Sí, pero él me dijo que ustedes tenían una relación abierta. Que ya no eran pareja realmente». Mi garganta se cerró. «Te mintió, como a mí». Y colgué. Esa misma tarde, cuando volvió a casa, ya tenía lista su maleta. «Te vas», le dije antes de que hablara. «Olivia, por favor. Déjame explicarte bien». «No hay nada que explicar. Lo que hiciste no tiene solución». No discutió. Solo asintió en silencio, recogió sus cosas y se fue. Y mientras la puerta se cerraba, sentí que algo dentro de mí también se cerraba con ella. Esa noche lloré hasta quedarme sin aire. No por perderlo, sino por haber amado tanto a alguien capaz de destruirme sin parpadear. Y en medio de ese dolor, entre los restos de una vida que ya no existía, entendí algo que jamás había visto con tanta claridad: no se puede sanar donde te enfermaron. Actualización 2. Las primeras semanas después de que Dylan se fue fueron un infierno silencioso. La casa se volvió un museo de lo que habíamos sido: la taza que él usaba cada mañana, el hueco en el colchón de su lado, su olor atrapado en las sábanas. Cada objeto era un recordatorio cruel. No existía ruido, ni siquiera el del llanto. Era un silencio que pesaba, que dolía físicamente. Me sorprendí más de una vez hablándole al vacío, diciendo cosas como, «¿Quieres café?», o «No olvides apagar la luz», solo para darme cuenta de que ya no había nadie que respondiera. Dormía mal, comía peor. Había momentos en los que creía escuchar sus pasos por el pasillo, y otros en los que deseaba que fuera cierto, aunque solo fuera para tener la oportunidad de gritarle todo lo que me guardé. Pero cada vez que me tentaba a escribirle, miraba los frascos de antibióticos en la mesa de noche y recordaba la sensación del consultorio, el olor del desinfectante, la voz de la doctora preguntándome si yo era la infiel. Esa humillación me mantenía firme. No, no iba a llamarlo. No iba a rogarle explicaciones a quien me había roto por dentro y me había hecho sentir culpable de su propia mentira. El proceso del divorcio fue rápido. Más de lo que imaginé. Dylan no discutió, no apeló a nada. Solo firmó. Tal vez por culpa, o por vergüenza. Pero su pasividad me dolió tanto como su engaño. «Nunca quise hacerte daño», dijo al final de la audiencia. «Pero lo hiciste», respondí, sin mirarlo. «Y eso no se borra con querer». Cuando el juez estampó la última firma, sentí que algo se desprendía dentro de mí. No fue alivio. Fue vacío. Un hueco enorme donde antes había amor, costumbre y una falsa seguridad. Durante los meses siguientes, aprendí a sobrevivir en silencio. Me obligaba a salir aunque no quisiera. Caminaba por el parque sola, iba a una cafetería y me sentaba en la esquina, mirando a la gente. No hablaba con nadie, pero me hacía bien escuchar otras voces. Un día, después de una caminata larga, me di cuenta de algo tan simple como devastador: ya no esperaba que sonara el teléfono. Esa costumbre de revisar cada notificación con el corazón encogido se había ido. Poco a poco, empecé a hacer cosas que había dejado de lado. Volví a correr por las mañanas. Empecé terapia, aunque al principio me costó confiar. La psicóloga me dijo una frase que se me quedó grabada. «No todas las heridas sangran. Algunas se esconden en la forma en que te hablas». Tenía razón. Me di cuenta de que me hablaba con dureza, con vergüenza, como si la culpa fuera mía.
Y así, lentamente, empecé a desmontar esa idea. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. Solo quería disculparme. No sabía que te había hecho daño. Si hubiera sabido que él mentía, nunca habría seguido. Leí esas líneas una y otra vez. Su tono no era arrogante, sino triste. Tal vez genuino. No supe si responder, pero al final escribí. No te disculpes conmigo. Él fue quien me debía la verdad. Y la bloqueé. No por rencor, sino porque ya no necesitaba continuar ese hilo. La herida no estaba en ella. Estaba en mí. Dylan volvió a llamarme un mes después del divorcio. Me pidió verme, para explicarse. No accedí. No tengo nada que escuchar, Dylan, le dije por teléfono. Solo quiero hablar. Sé que lo arruiné, pero, te juro que no lo hice pensando en herirte. Nadie hiere a quien ama por accidente, le respondí, y colgué. Esa noche dormí por primera vez sin despertarme sobresaltada. Con el paso de los meses, la casa empezó a sentirse mía otra vez. Pinté una pared azul marino, un color que a él nunca le gustó, compré nuevas cortinas, tiré las sábanas viejas. Cada cambio era pequeño, pero simbólico. Mi terapeuta decía que el entorno también cura. Que cuando cambias lo que te rodea, tu mente empieza a creer que el pasado ya no vive ahí. Volví al consultorio para mis exámenes de control. Todo estaba bien. Salud perfecta, me dijo la doctora, sonriendo. Lloré en el estacionamiento. No por tristeza, sino por alivio. Sentí que no solo mi cuerpo estaba sano, sino que algo dentro de mí empezaba a sanar también. El miedo a volver a confiar seguía ahí, como una sombra discreta, pero ya no me controlaba. Me sentía más fuerte. No necesitaba a nadie para completarme. Ni para definirme. A veces todavía pienso en Dylan. No con rabia, sino con una especie de compasión distante. Fue el hombre que me destruyó, sí, pero también el que, sin querer, me obligó a reconstruirme. Y eso, aunque duela admitirlo, fue lo más valioso que me dejó. Actualización 3. Han pasado casi 2 años desde aquella noche en que le pedí a Dylan que se fuera. A veces me parece una vida entera, otras, apenas un parpadeo. Pero ya no duele igual. El recuerdo existe, sí, pero se siente como una cicatriz, visible, pero sin dolor. Todavía me sorprendo de lo mucho que cambió mi manera de mirar las cosas. Antes medía mi felicidad en función de mi relación, ahora la mido por la paz con la que puedo estar sola. Después del divorcio, mi vida fue una reconstrucción lenta, sin grandes gestos ni milagros repentinos. No hubo un día exacto en el que me levantara, curada. Fue un proceso hecho de miles de pequeños momentos: cocinar solo para mí, aprender a dormir sin mirar al lado vacío de la cama, salir sin pensar quién me escribiría después. Y aunque hubo recaídas, hubo algo constante: cada día dolía un poco menos. Con el tiempo, empecé a disfrutar mi rutina. Volví a escribir, retomé un curso que había dejado a medias, y adopté un perro, Rocco, un mestizo revoltoso que destrozó 2 cojines y aún así me devolvió las ganas de reír. No buscaba compañía, pero la encontré en las cosas pequeñas. Me di cuenta de que la soledad no era mi enemiga, sino el espacio donde empecé a escucharme sin interrupciones. Y fue en uno de esos días tranquilos, un domingo cualquiera, que conocí a Ryan. Lo recuerdo perfectamente: estaba saliendo de una cafetería con Rocco cuando tropezamos. Literalmente. Él derramó café sobre su camisa y, entre risas, me ayudó a limpiar el desastre. Parece que te debo otro, me dijo, con una sonrisa torpe. Reí. No por cortesía, sino porque me salió del alma. Era la primera vez que reía de verdad frente a un desconocido en años. No pasó nada inmediato. Nos cruzamos un par de veces más en el mismo sitio, y las conversaciones se hicieron naturales, fáciles. Era diseñador gráfico, amaba los perros, odiaba el café frío y tenía una forma tranquila de hablar, como si nada en la vida lo apresurara. No era el tipo de hombre que me habría llamado la atención antes, pero quizás eso era lo que necesitaba: alguien que no tuviera prisa por curarme. Nuestra relación no empezó como una historia romántica. Comenzó como una amistad que se sentía segura.
No necesitaba explicarle todo lo que había vivido, él entendía las pausas, respetaba los silencios. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, me dijo algo que me atravesó con una ternura inesperada. No tienes que explicarme tu pasado. No necesito saber por qué lloraste. Solo quiero que ahora puedas reír sin miedo. Y lo logré. Reí. No por él, sino por mí. Por darme cuenta de que había dejado de cargar con la vergüenza de lo que me hicieron. Pasaron los meses y Ryan se volvió parte de mi vida. Sin ruido, sin exigencias. Cuando me tomaba de la mano, no sentía esa ansiedad que solía tener con Dylan. No había promesas vacías, ni dramatismo, ni culpa. Había calma. Y entendí que el amor no debía doler, ni hacerte dudar de ti misma. Un día, mientras caminábamos por el parque con Rocco, me preguntó: ¿alguna vez lo perdonaste? Me tomó unos segundos responder. No sé si lo hice conscientemente. Pero ya no le deseo mal. Así que, supongo que sí, a mi manera. Ryan sonrió. Eso suena más a que te perdonaste a ti. Y tenía razón. Perdonarme fue lo más difícil. Me llevó meses entender que no fui ingenua, sino confiada. Que no fui débil, sino humana. Y que haber amado a la persona equivocada no me convertía en culpable. Hace poco, Dylan intentó contactarme otra vez. Me escribió un correo largo, de esos que suenan más a confesión que a disculpa. Decía que había cambiado, que estaba en terapia, que había aprendido lo que perdió. Ese correo había llegado demasiado tarde. Lo leí completo. Y luego lo eliminé. Sin odio, sin temblores, sin lágrimas. Solo con paz. Porque ya no me debía nada. Hoy vivo en un pequeño apartamento lleno de plantas, con Milo roncando en el sofá y la luz del atardecer entrando por la ventana. Trabajo en algo que me apasiona, tengo un grupo de amigos con quienes puedo hablar sin filtros, y un amor que no necesita promesas para sentirse real. Si alguien me preguntara qué aprendí, diría que el amor propio no nace frente al espejo, sino cuando decides no traicionarte más. Que hay rupturas que te enferman, sí, pero también hay finales que te curan. Y que a veces, lo que empieza con una herida se convierte en el principio de tu libertad. Dylan me contagió una enfermedad, pero también me contagió algo que él nunca tuvo, el valor de elegirme a mí misma. Y esa fue la cura más completa de todas. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.